Buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino y estamos aquí para llevar a cabo nuestra clase de hoy, que es muy importante que nos preparemos como ministros para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? A ver. Permítame. Ok. Ahora vamos a comenzar y para los que nos quieran saludar antes de comenzar, vamos a darle el micrófono a la profeta Nora. Hola, papito, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda su familia, a todos mis hermanos que estamos ya aquí dispuestos, ¿verdad? A escuchar la palabra, papito. Muchas gracias. Yo soy una conquistadora del reino de Playa del Carmen y pues bien, le doy gracias a Dios por esta noche. Sabemos que Dios nos va a hablar poderosamente y también nos va a equipar. Muchísimas gracias, papito. Bendiciones. Bienvenida, mi niña, a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora tenemos a nuestra amada hermana Erika Alejandra. Muy buenas noches, papito José Luis. Dios bendiga su vida, la vida de mamita Patricia, la vida de los niños. Es un placer estar en esta noche, en esta gran familia, en esta casa. Que Dios la siga bendiciendo, que Dios le siga revelando, prosperando en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios bendiga la vida de mis hermanos que están y se encuentran en esta sala. Les saluda Erika Rodas de Conquistadores del Reino Tegucigalpa, Honduras. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia para que se cumpla el propósito divino que hay en tu vida. Ahora vamos a dejarle el micrófono a nuestra amada profeta Mari Torres. Papito, perdón. Muy buenas noches, papito. Muy buenas noches a mamita, a sus hijos y a todos mis hermanos de esta hermosa casa ministerial que ya están en este momento conectados. Soy la profeta Mari Torres, vivo en el estado de Tamaulipas, en México, soy una conquistadora del reino y bueno, pues dándole gracias a Dios por su vida, papito, y de toda su familia, por estar siempre tan pendientes de nosotros, trayendo ese alimento espiritual que es de gran valor para cada uno de nosotros. Muchas gracias, papito. Nuevamente, bendiciones para usted, para todos mis hermanos. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a darle el micrófono a Griselda Peña. Pastora, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches, mi apóstol. Buenas noches. Parece que cerraste el micrófono, mi niña. Hola, hola. Ay, no sé qué Hola, pasa con este. adelante. No, tienes que dejar el micrófono, solo tócalo una vez. Sí, buenas noches, conquistadores. Ay, es que se me corta, se Adelante, me mi corta. niña, adelante. Ya lo volviste a Noche. cerrar. Ahí está, ya lo cerraste otra vez. Es el sistema, no sé qué. No, Bueno, vamos a
Ahora sí. Aló, hola, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, un gran saludo a todos los conquistadores del reino. El Señor les bendiga grandemente, especialmente a mis autoridades ministeriales, a usted, apóstol, a su esposa, a sus hijos, a todos mis hermanos, un fuerte abrazo. Les habla Griselda Peña desde Lima, Perú. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia para que puedas cumplir el propósito divino que Él te mandó. Ahora vamos a darle micrófono a la profeta María Elisa y su esposito Alfonso. Buenas noches, papito. Aquí estamos. Nosotros somos conquistadores del Reino de Chile y les abrazamos a la distancia. Nos sentimos muy honrados de parte de Papito Dios de poder pertenecer a esta hermosa casa ministerial. Muchas bendiciones, Papito José Luis, a mamita Patricia, a los niños, y estamos expectantes de lo que Dios nos hablará en esta noche. Mi nombre es María Elisa, soy la pastora y profeta de los conquistadores del Reino de Chile. Les abrazo y muchas bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada pastora Alba Colindres. Dios les bendiga, amados hermanos, en este precioso día para mí. Que Dios les bendiga. Un saludo para el apóstol, para su familia, para sus hijos. Un fuerte abrazo a la distancia. Y aunque no nos conocemos personalmente, pero el Espíritu pues ya nos muestra, ¿no? Que es un hombre de un gran corazón. Le bendigo toda esta casa, el ministerio y a cada uno de los conquistadores del reino que se encuentran en este lugar. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Un abrazo fuerte. Bendiciones, mi niña, hasta España, donde te encuentras. Que el Señor bendiga y que puedas expandir las estacas de tu ministerio, la bendición para tu familia y que puedas crecer para que puedas alcanzar el propósito divino. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Norita Hurtado. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Un saludo, les saluda Nora Hurtado desde Managua, Nicaragua. Es un gusto tenerlos aquí presentes, expectantes a la palabra que Dios hoy nos trae. Excelente, que el Señor te bendiga, mi niña. Ahora vamos a dejarle al pastor Nel Gilbert Urdaneta. Pastor Nel Gilbert, activa tu micrófono. Buenas noches, mi apóstol. El Señor le bendiga a usted y a su familia. Un saludo a todos los conquistadores del reino. Agradecido con el Señor, mi apóstol, por el privilegio de estar en estas clases y bendecido, me siento bendecido. Les habla el pastor Nelly Urdaneta desde Barquisimeto, Venezuela. Agradecido con el Señor y agradecido con usted, mi apóstol, por todas las enseñanzas y darnos de lo que el Señor ha depositado en usted. Que el Señor te bendiga, mi niño, y bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. El Señor nos dio una palabra cuando íbamos comenzando que deberíamos de preparar a un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esta palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Y ahora tenemos una enseñanza muy importante, la unción profética y el espíritu de Jezabel. Esto va a estar a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados conquistadores del reino de todas las naciones. Qué gusto, qué gozo poder saludarles. Les mando un fuerte abrazo hasta el lugar del mundo donde usted se conecte con nosotros.
Sean cada uno de ustedes extremadamente bendecidos. Y bueno, el tema del que les voy a hablar esta noche es la unción profética y el espíritu de Jezabel. Y yo puedo decir que la unción es la esencia del Espíritu Santo que se manifiesta a través de los hombres a los hombres. O sea, el Espíritu Santo manifestado a nosotros a través de nosotros. Eso es la unción. Ahora, a través de las Escrituras, usted puede aprender que la unción, como lo dice Isaías 61, acompaña a aquel que es enviado. Dice Isaías 71, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y dice, porque me ha ungido para. Y empieza a decir todas las cosas para lo cual él fue enviado. Entonces, nosotros entendemos que ser ungido es un prerequisito para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Necesitamos la unción para poder hacer la labor de Dios. Por lo tanto, amados, necesitamos la unción sobre nosotros. La Escritura nos dice en el libro de Isaías que la unción pudre los yugos. Y está hablando en un plano textual acerca de que la unción que ponían sobre los bueyes para poner el yugo, a la larga hacía que este pudriera el yugo. Pero está hablando de una proyección espiritual. Que la unción del Espíritu Santo hace que se pudran los yugos de esclavitud, que muchas veces están sobre nosotros o tal vez estuvieron sobre nosotros antes de venir al Señor, mientras no conocíamos al Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué se pudre el yugo de esclavitud con el cual veníamos? Mire, puede ser opresión, puede ser depresión, puede ser enfermedad, puede llamarlo como usted quiera, puede ser muerte, puede ser miseria, puede ser pobreza. Cualquiera de estas manifestaciones de esclavitud o de yugo o de cautiverio, es necesario, amados, la unción para que estos yugos se pudren. Sin unción no va a pasar nada. Usted puede repetir una oración, usted puede decir lo que usted quiere, pero no se van a podrir los yugos. Es necesario la unción. Entonces nosotros necesitamos y nosotros debemos anhelar que esa unción funcione y opere en nosotros, a través de nosotros, para que podamos ser efectivos en el servicio al Señor. Mire, aún para ser ujier, aún para servir, podemos decir colocando las sillas, abriendo la puerta, a una persona que está para dar la bienvenida. Amado, usted necesita la unción operando sobre usted. Porque mire, cuando usted tiene la unción, está lleno de esa unción, ¿sabe? Usted no se va a cansar, usted va a ser fortalecido en el Señor le va a dar nuevas fuerzas. La unción le va a hacer más efectivo. La unción le hace disfrutar lo que usted hace. La unción hace que usted no se amargue, que usted no se queje, que usted no proteste. Por eso, amados, tenemos que vivir en la unción del Espíritu Santo. Ahora, la gente amargada es amargada porque no tiene la unción de Dios fluyendo en sus vidas. Entonces, es necesaria la unción para que ocurra la liberación de los cautiverios y para que se abra la cárcel de los presos. Eso es lo que dice Isaías 61. Dice que la unción sana a los quebrantados de corazón. Ahora, todo profeta es acompañado de una unción. O sea, para que un profeta pueda fluir o pueda ejercer correctamente su ministerio, la unción tiene que acompañarlo. Pero cuando nosotros estamos hablando de la unción que acompaña al oficio del profeta, estamos hablando específicamente de la unción profética. Ahora, la unción profética, aparte de que hace todo lo que dijimos anteriormente, que pudre los yugos, que libera al cautivo, que abre la cárcel a los presos, que sana a los quebrantados de corazón, también a través de la unción profética, usted va a ver cómo se activan los dones. Se activan los dones del Espíritu Santo, se activan los dones de revelación. La unción profética acompaña al espíritu profético. O donde está la unción profética operando, ahí está el espíritu profético también.
Ahora, ¿qué es el espíritu profético? El espíritu profético, mire, el espíritu profético que estuvo sobre el profeta Elías, que posteriormente vemos que estuvo sobre el profeta Juan el Bautista. Amados, yo no tengo noticias esta noche. El espíritu profético sigue entre nosotros. El espíritu profético no se ha ido. Él sigue con nosotros y está operando en medio de nosotros. El espíritu profético está sobre la iglesia del reino. Esa generación que actúa, esa generación que fluye bajo una unción profética. El espíritu profético siempre va a llevar las cosas a la restauración. Escuchen los profetas. El espíritu profético siempre lleva a la restauración. Es una de las características del espíritu profético, que restaura todas las cosas. Restaura relaciones de una generación a otra. La unción profética o el espíritu profético hace que el corazón de las personas se vuelva al Padre. La predicación o el mensaje sobre alguien que está el espíritu profético siempre va a traer reconciliación, siempre va a traer restauración, pero sobre todas las cosas va a provocar que el corazón de las personas que escuchan el mensaje se acerque más a Dios. Entonces, amados, usted reconoce cuando una verdadera unción profética está operando, porque el mensaje, lo que deja el mensaje en las personas es que aman más al Señor, es que quieren servir más a Dios, es que se apasionan más por el Señor, porque quedaron impregnados a través de ese mensaje y quieren más de Dios. Eso es lo que causa la unción profética. Y yo no sé usted, pero miren, cuando hay alguien que está operando bajo el espíritu profético y la unción profética está fluyendo, mire, pueden ser las 12 de la noche y usted no tiene sueño, pueden ser las 3 de la tarde y usted no tiene hambre, porque la unción profética es como que te está llenando y te está fortaleciendo. Y entonces te hace sobrepasar de una manera sobrenatural todas las cosas naturales. Ahora, si el que está hablando no tiene ninguna unción profética o ninguna unción alguna, puede ver que las personas van a estar descansando, las personas van a estar viendo el reloj, las personas se van a querer ir de ese lugar, como impacientes porque termine, ¿verdad? Entonces, mis amados, el espíritu profético es la dimensión básica o la forma más básica de las dimensiones proféticas. Las dimensiones proféticas son básicamente el espíritu profético, que es la forma más básica. Luego están los dones de revelación, que es el segundo nivel, y luego el tercer nivel, que es el oficio o el don del profeta. Pero el espíritu profético es la forma más básica de las dimensiones proféticas. Y saben, la Biblia nos habla del espíritu de Elías, que realmente es el espíritu profético, porque no era el espíritu humano, sino que era el Espíritu Santo que operó sobre Elías, que estuvo sobre Elías, y es el mismo Espíritu Santo que posteriormente, años después, nosotros vemos que operó en el profeta Juan el Bautista. Entonces, cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, usted recuerda, Jesús se transfiguró, dice la Escritura, que aparece a un lado Moisés y al otro Elías, y que Jesús estaba con vestiduras resplandecientes, dice, con ojos como llamas de fuego. Es como que hubiera en ese momento perdido el estuche natural o el estuche corporal, vamos a decir, y lo que se estaba viendo era un Cristo glorificado, como lo podemos ver en Apocalipsis o como lo vamos a ver al Señor un día glorificado. Es como que Él estaba, como que Él ya estaba, lo que ellos vieron, como si Él hubiera tenido un cuerpo glorificado en ese momento. Y mire, era tan tremenda la presencia que había en ese lugar, que dice la Escritura, que Pedro le dijo, Señor, hagamos enramadas para que nos quedemos aquí. Y entonces Jesús como que le contesta algo como, Pedro, deja de estar hablando tonteras. Esto no es para siempre. Por favor, esto no es para hacerlo eterno. Esto es solo una probadita de lo que va a pasar. Entonces, claro, Pedro, que está viendo que se proyecta Moisés y que está viendo también a Elías,
lo que nosotros podríamos llamar hoy como un holograma, más o menos, para que lo podamos entender. Entonces Pedro le dice, pero Jesús, tú dijiste que antes del fin de todas las cosas enviarías a Elías primero. Pedro está pensando que ya es el fin, porque dice, él cree que está enviando a Elías, pero primero Jesús le dice, Pedro, Elías ya vino y ustedes no lo quisieron recibir. Era Juan. Juan era el espíritu de Elías. Lo que Jesús está diciendo es que el espíritu profético, el que yo dije que iba a venir primero, y es el que estuvo sobre Juan el Bautista, cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como que Jesús le está diciendo, pero el espíritu profético no se va. El espíritu profético se va a quedar aquí en la tierra. No se fue con Juan el Bautista. El espíritu profético todavía tiene que operar sobre la tierra. Porque, amados míos, tiene que preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Así que Jesús ahí declara que el espíritu de Elías, que realmente es el espíritu profético, estuvo sobre Juan el Bautista, pero como dice que lo enviará de nuevo antes del día de Jehová grande y terrible, lo dice el profeta Malaquías, entonces todavía aquí está aquí en la tierra y el espíritu profético sigue operando aquí en la tierra, porque el día grande y terrible de Jehová no ha venido, ¿cierto? Pero el espíritu profético sigue ministrando corazones para que se vuelvan al Señor y para que haya reconciliación de padres a hijos, de hijos a padres, sobre las generaciones. Porque, amados míos, ese es el deseo de Dios, que haya restauración. Ahora, el espíritu profético está operando a través de una generación profética. Lo que quiero decirles es que el espíritu profético, al igual que en tiempos del profeta Elías y al igual que en tiempos del profeta Juan el Bautista, sigue siendo perseguido hoy en día. Porque el espíritu de Jezabel, miren, más que un espíritu, podemos decir que es un conglomerado de espíritus. Sigue todavía persiguiendo a los profetas. ¿Y usted sabe por qué? Porque el principal perseguidor del espíritu profético, del ministerio profético y de la unción profética es el espíritu de Jezabel. Ahora bien, nosotros sabemos, nosotros entendemos y escuchamos acerca del espíritu de Jezabel. Y en nuestra mente lo ubicamos que este comenzó a funcionar después de que Jehú comenzó a funcionar después de que Jehú mató a Jezabel. Y eso fue en tiempo del profeta Elías. Pero saben, realmente, si nosotros vemos la descripción de cómo opera el espíritu de Jezabel, usted puede darse cuenta que este espíritu realmente operó desde el huerto del Edén. Realmente no comenzó con Jezabel, la esposa de Acab, como muchos creen, sino que comenzó en el huerto de Edén. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Jezabel es una malvada influencia de Satanás. Opera a través de espíritus inmundos y sabe, su modus operandi es el control y la manipulación. Este espíritu continúa buscando varones o mujeres, porque no porque tenga nombre femenino opera exclusivamente sobre mujeres, también puede operar a través de varones, porque el espíritu no tiene género. Y este espíritu o este conjunto de espíritus va a operar o va a influenciar a quien pueda, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, a quienes tengan autoridad. Porque una de las cosas que hace el espíritu de Jezabel es que busca personas en autoridad. Ahora, el principal objetivo del espíritu de Jezabel es derribar lo profético. Y además se opone a toda forma de autoridad. Si nosotros vemos en el huerto de Edén, ¿qué fue lo que ocurrió? Vemos que Adán obedeció la voz de la mujer en vez de obedecer la voz y el mandato que Dios le había dado. Y la mujer fue seducida, o sea, la mujer fue engañada por la serpiente y obedeció a la serpiente antes de obedecer a Dios, la instrucción que Dios les mandó, y de obedecer también a su marido. Entonces nosotros vemos que cuando Adán sigue a la mujer o Adán sigue las instrucciones de la mujer y obedece para comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, él cae en idolatría, porque él es
a alguien o que ver también con obedecer, tiene que ver con obediencia, pero también tiene que ver con rendirle culto a algo o a alguien. Entonces vemos que este varón, en lugar de rendirse a Dios, se rindió a su mujer. Ahora, ella fue engañada por la serpiente y fíjese que la serpiente lo que usó fueron los sentidos naturales de la mujer. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que estar muy atentos, amados, es que la gente profética no tiene que desarrollar tanto sus sentidos naturales, sino que debe preocuparse por desarrollar sus sentidos espirituales. Los sentidos naturales son los que nosotros nos permiten conectarnos con el Espíritu Santo. Los sentidos naturales son con lo que vemos, palpamos, olemos, es natural, pero los sentidos espirituales son los que nos permiten conectarnos con el Espíritu Santo, los que nos permiten discernir las cosas del Espíritu, los que nos permiten recibir instrucciones del Espíritu Santo. Y cuando tenemos activados los sentidos espirituales, de alguna manera es como que nos estamos protegiendo de las artimañas del enemigo. Mire, el enemigo va a poder actuar a través de los sentidos espirituales, pero va a tratar de, no va a poder actuar a través de los sentidos espirituales, pero él va a tratar de usar los sentidos naturales. Cuando estos están desviados y están yéndose hacia donde no tienen que estar. La persona, tal vez lo que vemos, tal vez lo que oímos, naturalmente. Entonces nosotros tenemos que cuidar los sentidos naturales, pero tenemos que tener bien activados nuestros sentidos espirituales. Ahora, Adán cayó en idolatría y cayó en rebelión, pero Jezabel se alimenta. ¿Sabe de qué se alimenta Jezabel? Del espíritu religioso y de la idolatría. Es decir, donde hay religión, o sea, donde hay religiosidad, Jezabel va a estar feliz porque es un lugar donde ella va a poder operar. En un lugar donde no hay religiosidad, un lugar libre de religiosidad, donde se ama a Dios con todo el corazón, donde se es dirigido por el Espíritu Santo y no por religión. Entonces Jezabel no va a poder operar. Entonces, amados, el asunto aquí no es de ponernos a pelear contra Jezabel, no se trata de eso, sino que nosotros, vamos a decir, nos arreglemos o nos liberemos, por decirlo así, o renunciemos a toda religiosidad, a todo legalismo, a toda rebelión, a toda idolatría que todavía haya dentro de nosotros. Y yo creo, sabe, que de alguna manera cada uno de nosotros en nuestro interior tiene algo que se opone a lo profético. O sea, algo que se opone a la libertad del espíritu. O hay algo que se opone a la unción profética o al espíritu profético. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros hemos pasado por una formación académica muy fuerte o hemos pasado tal vez por disciplinas fuertes, tal vez rígidas, la manera como nos educaron nuestros padres, tal vez donde nos enseñaron que las cosas tienen que ser así y no, otra manera diferente no es aceptable, entonces como muy rígido, como que las cosas tienen que ser ordenadas, tienen que ser muy respetuosos, etcétera, etcétera. Entonces muchas cosas que nosotros hacemos porque nos enseñaron que era lo correcto, pueden estar evitando que el Espíritu Santo fluya con libertad. Como que internamente uno dice, no, pero mire qué desorden. Si vemos una hermana que se va a danzar al frente y se quita los zapatos, decimos, no, pero qué mala educación. Entonces, amados, puede ser que la hermana tal vez vino el Espíritu Santo y tal vez cayó el vino del Espíritu Santo, imagínense. Entonces puede ser que la hermana se ponga a danzar, a girar, se puede caer al suelo y entonces usted empieza a pensar, no, pero mire, qué vergüenza, qué falta de educación, mire lo que está haciendo la hermana. Entonces podemos estar de alguna manera bloqueando las manifestaciones que pueden ser libertad del Espíritu Santo, sencillamente por la manera como fuimos educados o por la manera como nosotros fuimos enseñados, por todo lo académico que tenemos en nuestra mente.
Miren, quizá alguien puede pasar a contar un testimonio y puede ser un testimonio maravilloso, pero si usted es muy lógico, o tal vez estudió ciencias, estudió medicina o humanismo, probablemente en su interior usted va a decir, pero ¿será que es cierto? Tal vez habría que hacerle mandar a la hermana que se haga unos exámenes para realmente comprobar que sea cierto. Porque las personas que son muy lógicas, como que no entienden las cosas del espíritu. O sea, el humanismo, el intelectualismo, el espíritu de Grecia, amados, es lo que se opone a lo profético. ¿Sabe? Mi madre ministerial nos comentaba en una ocasión, dice que llegaron una pareja, llegaron a su iglesia, unas personas que eran profesionales y eran muy conocidos en la ciudad, y dice que llegó una hermana y le dijo, mire, fíjese que los doctores tal y tal vinieron, allá están en primera fila. Y mamita se alegró mucho. Y ella no dijo nada, pero interiormente dijo que bueno que vinieron, o sea, ella se alegró. Son personas conocidas en la ciudad, qué bueno que vinieron. Y entonces siguieron, empezó la alabanza y se pusieron a adorar, pero dice mamita de que precisamente ese día cayó el vino del Espíritu Santo. Y entonces, usted se imagina, las hermanas salieron a danzar, unas se quitaron los zapatos, unas se reían, unas se cayeron en el piso. Estaban ebrias por el vino del Espíritu. Y entonces dice que después de la alabanza, cuando ella abrió sus ojos, dice que la pareja ya no estaba. Se fueron con Biblia y todo, y nunca más volvieron a la iglesia. Ahora, yo sé que el Espíritu Santo ubica a cada quien en su hábitat. Amados, cada quien tiene un hábitat, y no es que unos estén mal y otros estén bien, pero si nosotros, por ejemplo, nos definimos como una iglesia profética, bueno, entonces lo que vamos a esperar es que haya un fluir profético. Eso es lo que va a venir, la gente que esté dispuesta a fluir en lo profético. Entonces, mire, es como las plantas. Usted puede ver que hay plantas como el cactus, por ejemplo, que tienen que vivir en sequedad o tienen que vivir en el desierto, pero usted ve otro tipo de plantas que tienen que regarse. Hay plantas que son aéreas, hay plantas que son de agua, y si usted las saca del agua, probablemente se le van a secar. Entonces, amados, cada uno debe estar en el hábitat donde pertenece. Mire, Dios es dueño de toda la tierra, Él es soberano. Dios es el dueño de la iglesia, Dios es el dueño de todo, pero Él ha escogido, Él ha elegido como a Él le ha placido. A unos cuantos también. Dios ha elegido a unos cuantos para que establezcan proféticamente y apostólicamente en su reino en la tierra. Así que hay quienes su unción más fuerte puede ser el evangelismo, y quizá usted le habla de lo profético y dice esa persona, bueno, ¿y eso con qué se come? No lo entiende porque precisamente su llamado es evangelístico. Si usted le habla de lo evangelístico, claro, es lo que él entiende, es lo que él maneja. Entonces, el punto es que donde está lo profético, amados, no podemos permitir que Jezabel esté haciendo de las suyas, queriendo limitar lo profético, queriendo eliminar lo profético. Ahora, hay cosas que para una congregación pueden parecer normal y para otra probablemente puede parecer que son malas. Hay cosas que son buenas, que son agradables y son correctas, pero sabe, desde un ámbito profético tienen una repercusión diferente. Entonces, nada es inocente, todo lo que usted haga proféticamente tiene una repercusión. Entonces, el punto es, amados, que nosotros tenemos que ser liberados, que nosotros tenemos que ser limpiados de todo lo que Jezabel hizo en nosotros o influenciándonos a nosotros, que pueda de alguna manera estar deteniendo el mover profético. Fíjense que si Jezabel se alimenta del espíritu religioso y se alimenta de la idolatría, estos a su vez, el espíritu religioso y la idolatría se alimentan del rechazo. Miren qué tremendo. La gente religiosa normalmente es gente que padeció una herida de rechazo y entonces encuentran su refugio en la religiosidad. ¿Por qué? Bueno, en el huerto del Edén,
Mire, cuando la mujer fue engañada por la serpiente y esta vez sedujo al marido, la mujer sedujo a su marido, ¿sabe qué fue lo primero que ocurrió? Que se abrieron sus ojos espirituales al ámbito del mal, de las tinieblas. Y entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Probablemente ellos tenían años de andar desnudos y no se habían dado cuenta, no les incomodaba, no habían sido afectados. Pero ahora que sus ojos estaban abiertos a las tinieblas, ellos se dan cuenta y entonces ellos se sienten mal, y dice la escritura que lo primero que experimentaron fue miedo. Ahora usted pregunta, ¿miedo a qué? Miedo al castigo. ¿Por qué miedo al castigo? Porque ellos veían a Dios como un padre. Ellos no veían a Dios como un padre bueno, sino que lo veían como un creador castigador. Por desobedientes, ellos pensaban que Dios los iba a castigar. Entonces ellos tenían miedo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue esconderse. Y sabe, un hijo de Dios que tiene una verdadera identidad, una verdadera paternidad, él no se esconde cuando sabe que ha hecho algo malo. Yo creo que más bien se expone, va delante de Dios y le dice, Padre, yo sé que fallé, yo sé que hice mal, pero te pido perdón y por favor dame otra oportunidad. Eso es lo que hace un hijo cuando sabe que su padre es misericordioso y perdonador. Pero cuando el huérfano tiene miedo, el que es huérfano, ese se esconde porque tiene miedo al castigo. Entonces lo que hace es esconderse. Y cuando Dios llega y le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que hicieron ellos para presentarse delante de Dios? Dice la escritura que se hicieron unos delantales de hoja de higuera para ocultar su desnudez. O podemos decir, para ocultar aquello que les daba vergüenza. Cuando nosotros no podemos, amados, escondernos de Dios, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Podemos escondernos de las personas, podemos escondernos del pastor o del padre ministerial, pero Dios todo lo sabe. De Él no podemos escondernos, no hay nada que Dios no sepa, Él lo sabe todo. Así que no podemos esconder absolutamente nada delante de Él. Entonces, las hojas de higuera representan la religión o la religiosidad que nosotros a veces manifestamos para cubrirnos o para evitar el castigo. Ahora, ¿qué puede ser religiosidad en nuestro tiempo? Mire, aun cuando uno puede cubrir con el servicio, si la intención no es la correcta, amados. Tal vez con alabar, supuestamente estamos muy metidos, estamos elevados, pero tal vez estamos cubriendo algo en el corazón. O sea, el corazón solamente Dios lo conoce. Nosotros no podemos saber qué es lo que está dentro, a no ser que el Espíritu Santo nos lo muestre o el Espíritu Santo nos lo revele. La religiosidad puede tener que ver con una costumbre de hacer cosas para Dios como para recibir la aceptación de Dios, cuando realmente dice la Escritura que nosotros ya somos aceptos en el amado. Y hay muchas otras cosas, amados, que pueden ser religiosidad. Entonces podemos ver que este varón y esta mujer, ellos recibieron una herida de rechazo. Como el padre nos va a castigar, o tengo vergüenza, tengo miedo, mejor me escondo. Así que ahí comienza el rechazo. El rechazo comenzó en el huerto de Edén. Ahora, en una persona se va a activar el rechazo si ha recibido, por ejemplo, el abandono de sus padres, si ha recibido el rechazo de sus propios padres biológicos, o la pérdida de un ser querido, o tal vez alguien que estaba en autoridad. Mire, Jezabel va a buscar personas débiles para poder manipularlas. Eso es algo muy importante. Así como lo hizo con el rey Acab. El espíritu de Acab es aquel que caracteriza a una persona débil, que puede ser manejada fácilmente por el espíritu de Jezabel. Entonces, el espíritu religioso tiene su origen en el huerto del Edén. Y el espíritu religioso se alimenta del árbol de la ciencia del bien y del mal. No se alimenta del árbol de la vida. Y el espíritu religioso está fundamentado en el miedo, que fue lo que ellos sintieron, en el rechazo, en la vergüenza, en la culpa, en la orfandad, el orgullo, el humanismo. Pero el espíritu religioso
siempre va de la mano con el fariseísmo y con el legalismo. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es eso? O sea, que cubrimos nuestras fallas diciendo, bueno, pero yo hice tal cosa, pero yo cumplo con esta otra cosa, pero yo ayuno todas las semanas, pero yo me he leído la Biblia 3 veces. Eso, amados, es legalismo y es fariseísmo. Y eso va de la mano con la religiosidad. Pero eso hace que seamos presas de Jezabel. Nosotros tenemos que ser, amados, tenemos que estar siempre transparentes delante del Señor y mostrando aquello en lo cual nosotros hemos fallado, sin temor a ningún castigo. Mire, el espíritu de Jezabel es intolerante, es inflexible, y una de las características del espíritu de Jezabel es que solo él o ella están en lo correcto. Así que cuando usted ve a alguien que dice que solo él o ella tiene la razón, tenga mucho cuidado porque ahí ya hay un error. Porque nadie puede pretender, amados, nadie puede decir que solo él o ella tienen la razón, que solo él o ella están en lo correcto. Ahora, ¿cuál es el mejor antídoto? Porque claro, tenemos que combatir el espíritu de Jezabel, pero ¿sabe? También tenemos que prevenirlo. Y yo creo que es mejor prevenirlo que llegar a tener que combatirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para prevenir los ataques del espíritu de Jezabel? ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la prevención para que Jezabel no pueda hacer de las suyas en nosotros? Bueno, número 1, la revelación de la paternidad de Dios. Bien, amados, la revelación de la paternidad de Dios es muy importante. Yo creo que por eso el Señor nos ha venido trayendo esas enseñanzas últimamente de paternidad, de que somos hijos de Dios, porque es muy importante para nosotros que nos sea revelada la paternidad de Dios. Número 2, la gracia de Cristo manifestada en nosotros. Porque mire, donde opera la gracia del Señor, no hay religión que pueda penetrar. Porque nosotros entendemos que todo es por la gracia del Señor, que no somos nosotros, no es por lo que nosotros hagamos, no es porque nosotros merecemos, es por la bondad del Señor. Ahora, yo quiero mencionarle algunas, aquí no están todas, pero voy a mencionarle algunas de las características de la falta de revelación de la paternidad de Dios. Porque, amados, la paternidad de Dios no tiene que ser revelada. No puede ser enseñada teológicamente. Solamente se nos puede revelar por el Espíritu Santo. Entonces, la paternidad revelada es un antídoto para que Jezabel no tenga dominio sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, la falta de paternidad en nosotros es una puerta abierta para que Jezabel pueda aprovecharse o pueda alimentarse. Entonces, le voy a dar algunas características. Número 1, mire, un pensamiento negativo acerca de uno mismo, una pobre autoestima, el pensar mal de uno mismo, el ver todo negativo, todo lo que usted es. Mire, una autoconmiseración, si usted puede llamarlo así. ¿Sabe? Muchos de nosotros veníamos de una pobre autoestima antes de venir al Señor. Tal vez teníamos un concepto pobre de nosotros mismos, nos mirábamos mal, nos mirábamos negativo, y toda la gente puede estar diciendo, wow, pero qué linda o qué inteligente, pero tal vez la persona no se ve de esa manera. Tal vez la persona se siente la persona más fea o más tonta del universo. Y todo eso puede venir por la falta de la manifestación del amor de nuestros padres biológicos. Pero también es algo que viene desde el huerto. Entonces, cuando Cristo se vuelve el centro de nuestra vida y el Espíritu Santo nos revela que Dios es nuestro Padre, amados míos, eso empieza a cambiar. Y entonces empezamos a ver de una manera diferente. Empezamos a vernos como Dios nos ve, empezamos a amarnos, empezamos a aceptarnos tal y como somos. Entendemos que somos una creación hermosa de Dios y empezamos a ver todo en nosotros como una bendición. Ya no nos enfocamos en los errores, en lo que no nos gusta, sino que empezamos a enfocarnos y a ver las cosas positivas y vemos todo como una bendición. ¿Sabe? Yo antes de venir al Señor,
habían cosas de mí que no me gustaban físicamente y yo decía, pues yo no me creo que sea muy bonita porque tal vez tengo la nariz un poco grande y no me gustaba, ¿sabe? A mi hermano, como él igual que yo, tiene la nariz un poco grande, sus amigos le dicen Pinocho. Y cuando ellos llegaban a visitarlo a mi casa, de todas mis hermanas, yo soy la que más me parezco a mi hermana, me decían Pinochita. Entonces es como que acentuaban todavía eso aún más. Por ejemplo, a mí no me gustaba mucho, yo tengo muchos lunares y no me gustaba mucho, me hacían bullying en la escuela por eso. Y sabe, amados, ¿cuál es el problema? Que todo lo negativo que la gente te dice, tú te lo crees. A veces hay familiares que se burlan de ti, hay familiares que señalan cosas de ti o te dicen cosas que te hacen sentir mal. Y como son personas cercanas, más si son padres o personas en autoridad, uno se los cree, amados. Así que todo eso afecta nuestra vida, pero cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que entender, amados, de que Él nos creó y que Dios hace todo perfecto. Mira, tal vez fueron palabras que tú captaste, que tus padres, tal vez tus abuelos, tus maestros, y te hicieron ver mal, te hicieron creer que eras defectuoso, ¿sabes? Pero el Señor comienza a obrar en ti y Él te enseña a verte como Él quiere que tú te veas. Dios quiere que tú te veas como la hermosa creación de Dios que tú eres. Él se tomó el tiempo para crearte tal y como eres. Así que debes amarte, debes aceptarte. Y yo creo, amados, de que, mire, la belleza podemos decir de que lo que es bonito para alguien, tal vez para otro no es tan bonito. Mire, le voy a contar una anécdota, una pequeña anécdota. Dice que llegó un empresario al África y dice que él estaba buscando personas fuertes para hacer trabajos pesados. Él quería llevarse a los Estados Unidos y llegó donde había una tribu, ahí en el África, y entonces habló con el jefe de la tribu y le dijo, necesito personas fuertes porque te voy a comprar unas esclavas para llevarlas a Estados Unidos para que trabajen para mí. Y entonces empezaron a desfilar diferentes mujeres y dice que él miró una morena fuerte, así gordita, y entonces él le dice al jefe de la tribu, esa está fuerte, le dice, ella la quiero, para el trabajo que yo necesito, ella me sirve. Y le dice el jefe de la tribu, no, le dice, esa no te la puedo vender, cualquier otra escoge, pero esa no te la puedo vender. Qué raro, dice él. Y después mira a una mujer delgadita, muy finita. Amados, vamos a decir medidas 90, 60, 90. Imagínese usted. Entonces le dice el empresario al jefe de la tribu, y esa le dice, ¿en cuánto me la vendí? No, le dice, esa llévatela gratis, le dice, por esa no te cobro nada, le dice. Porque para ellos, la otra era la reina de belleza. Esa es la parte que omití. No se la vendía porque la gordita, la recia, era la reina de belleza. Pero cuando llegó la delgadita y le dice, y esa, le dice, no, esa llévatela gratis. Es para que se ríe un poquito. Pero ¿qué le quiero decir, amados? Que la belleza es subjetiva. Depende de los ojos que la vean, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. ¿Sabe cómo lo ve Dios desde su inmensidad, desde su eternidad? Que todo es de Él. En Dios no podemos decir, en Dios no hay gente fea. En Dios podemos decir que su creación es hermosa, porque sabe, Dios ve más allá que nosotros. Y además, Dios ve lo de adentro y lo de afuera ya después se refleja. Pero por eso cuando alguien ¿sabe? Yo aprendí algo de mi madre ministerial, lo escuché una vez y ahora yo lo aplico para mi vida. Ella una vez dijo, si a mí me dicen qué hermosa se ve, tal vez con la ropa que trae, ella le dice, no me veo, es que soy. Entonces yo lo aplico en mi vida, ¿sabe por qué? No es vanidad. Esto es parte de asegurarme ahora en Dios de que yo soy hermosa creación de Dios. Y cada uno de ustedes, amado, debería de tener esa proyección de cómo Dios
le ve, de cuán importante es usted para el Señor, de cuántos atributos usted tiene, de cuántos dones y talentos Dios le ha dado. Y es una bendición. Entonces, cuando viene la revelación, esa revelación de que Dios es mi Padre, yo me empiezo a ver con la genética de mi Padre y empieza a desaparecer esa pobre autoestima. Ahora, otra característica de la falta de paternidad, mire, aquel sentimiento de que los demás están criticando, lo están rechazando. Mire, tal vez hay personas que están hablando, pero por la herida de rechazo que uno trae, dice, si se están riendo, dice, están hablando, se están riendo de mí, y tal vez las personas nada que ver, están hablando de algo totalmente diferente, pero por la misma herida de rechazo, la persona cree que están hablando mal de él. Mire, el temor a enfrentar algunas situaciones. Yo antes de venir al Señor, antes de tener la revelación de que Dios era mi Padre, ¿sabe? Yo era incapaz de ir a una tienda a devolver un producto que tal vez estaba dañado. A mí me daba mucha pena. Decía, no, yo muerta, antes que ir a hacer eso, me ponía nerviosa, me daba mucha pena, empezaba a sudar, empezaba a temblar. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo prefería perder el dinero que ir a devolver un artículo. No iba a hacer el cambio. ¿Usted sabe por qué? Era por el temor al rechazo. Temor a decir, bueno, es que voy a molestar al dueño de la tienda y a que me digan que no. Y así, amados, hubo situaciones en mi vida que tuve que lidiar con eso. Pero luego, ¿saben? Yo veo, cuando usted va a Estados Unidos, allá hay tiendas, vamos a decir como Walmart, y usted puede ver una línea de gente haciendo fila, ¿sabe? Para devolver tal vez ropa, artículos que compraron, y no es que tal vez salieron dañados. Mire, amados, hay personas que compran un vestido, van a una fiesta y al día siguiente van a devolverlo como si nada y no le da ninguna pena. Qué tremendo, ¿verdad? Y yo con aquella pena decía, no, primero muerto antes que ir a devolver el artículo. Pero gracias al Señor vamos superando esas cosas. Y ahora yo entiendo, amados, de que si nosotros estamos pagando un artículo, pues merecemos algo de buena calidad. Y le voy a decir algo, nosotros como hijos de Dios merecemos lo mejor. Así que no tenemos que tener pena. Así que el Señor tiene que irnos liberando de todas estas cosas. Mire, el hablar en público, para mí ese ya no hay ningún problema, pero hay personas que el hablar en público les pone muy nerviosos, empiezan a sudar, sienten maripositas en el estómago. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, ¿sabe? A una compañera íbamos a hacer una exposición y pasó a una compañera a exponer la parte que le correspondía a ella, pero cuando ella empezó a hablar y empezó a exponer, amados, literalmente, era como que le estaban apretando la garganta. La voz empezó a bajarse y empezó a bajarse hasta que llegó un momento en que ya casi no se le escuchaba nada. Y entonces el profesor le tuvo que decir que parara, que tomara aire, que mejor saliera, tomara aire y tomara un poco de agua para que se calmara. Pero, ¿sabe? Es tremendo lo que una persona puede experimentar por el miedo a hablar en público. Mire, el enfrentarse a un jefe o a una autoridad. Hay personas que se pueden poner muy nerviosas, pero eso es por falta de paternidad. Hipersensibilidad ante agresiones externas. Mire, cuando ocurre algo externamente, uno puede reaccionar con hipersensibilidad hasta el punto de no hablarle a esa persona. Pero todo esto tiene que ver con falta de paternidad y con rechazo. Incapacidad de arreglar las cuentas con personas o incapacidad de perdonar o de pedir perdón. Mire, hay gente que dice, no, mejor eso ahí que quede, el tiempo lo cura todo. Amados míos, yo le voy a decir algo, como hijos de Dios, no podemos dejar las cosas al tiempo, arregle las cosas en el momento. Vaya, pide perdón y perdone a la brevedad, lo más rápido que pueda. El Señor Jesucristo dijo que deberíamos perdonar hasta 70 veces 7. Incapacidad de reconocer nuestras faltas. Todo eso tiene que ver, amados, con falta de paternidad. Aquel que siempre se justifica,
Usted, aquellas personas que nunca reconocen que hicieron algo malo, que dicen, no, es que no fui yo, es que fue aquel, que le echan la culpa a otros porque no pueden reconocer que fallaron. Todo eso es por falta de paternidad. Mire, personas que tienen temor al mañana, tal vez dudan de la provisión de Dios. Mire, hay gente que vive preocupada porque van a envejecer. Y sabe, no les preocupa tanto que tal vez se van a poner arrugaditos, que les van a salir canas. ¿Sabe qué es lo que les preocupa? Que van a ser incapaces tal vez de valerse por sí mismos y que van a tener que molestar a otras personas, que van a tener que depender de otros. Hay personas que ese es su temor, amados. Pero hay personas que sí temen envejecer. Hay personas que tienen miedo a ser inválidos porque no quieren ser una carga para otros, como que ellos no quieren ser esa carga. Entonces, todo esto tiene que ver con falta de paternidad. Mire, cuando la paternidad de Dios nos es revelada y cuando está cimentada en nuestro corazón, amados míos, nosotros tenemos la certeza de que Él siempre, de que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros y Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Dice la Escritura, si Él cuida de los pajaritos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Que valemos más que los pajaritos. Ahora, ¿por qué usted cree que venden tantas cremas de arrugas y tintes para el pelo y baba de caracol y todas esas cosas? Porque hay gente que también tiene temor a arrugarse y envejecer. Mire, lo externo, amados, es lo de menos. Yo digo siempre, mientras nuestro interior no envejezca, no importa la caparazón, no importa lo de afuera, que nuestro espíritu se mantenga. ¿Sabe cómo? Como Caleb. ¿Usted recuerda cuando Caleb dijo, creo que eran más de 80 años, y él dijo, dame ese monte que lo voy a conquistar, que envejezca lo de afuera, pero nuestro espíritu, que se mantenga joven, que se mantenga renovado en el Señor? Mire, personas que dudan de la provisión de Dios, ¿verdad? Herirse si las personas prefieren a otros antes que ellos. Eso es otra cosa. Y bueno, no voy a seguir con toda la lista de lo que caracteriza la orfandad o la falta de paternidad. Ahora quiero entrar un poco a hablar de Jezabel. Y para eso vamos a leer las escrituras. No crea que no vamos a leer. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 29 al 32. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces dice que tomó por mujer a Jezabel, que era hija de Ed-Baal. Fíjese que originalmente se llamaba Sidonios a todos los que eran de Sidón, pero después se utilizó de manera general a todos los habitantes de Fenicio, que eran Tiro, Sidón y Cartago. Ahora, el padre de Jezabel, Ed-Baal, era rey de Tiro, por eso le decían que era Sidonio, pero ellos eran adoradores de Júpiter y también de la naturaleza, o sea que ellos eran idólatras. Ellos adoraban a otros dioses, ellos eran conocidos como símbolo de perfidia y de idolatría. Ahora, Jezabel no solamente era esposa de Acab, sino que ellos eran aliados políticos. Ellos hicieron una alianza con Ed-Baal, el papá de Jezabel. Cuando ellos se casaron, había una alianza en cuanto a gobierno, en cuanto a ideología, en cuanto a creencia. ¿Y qué era lo que ellos pretendían? ¿Cuál era el objetivo? ¿Sabe cuál era el objetivo? Acabar con lo profético en Israel. Ese era el objetivo. Y ellos comenzaron quitando el altar de Jehová, el Dios Todopoderoso, y empezaron a hacer altares a Baal. O sea, que eso va a la par, amados. Amados, el ir contra lo profético va a la par de adorar a otros dioses.
Vamos a leer ahora Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 4. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Mire, quiero que sepa que en ese tiempo había una gran sequía. No había lluvia y por ende no había pastos. Y al no haber pasto, pues el ganado estaba todo flaco, no se alimentaba como debía. Entonces había mucha hambre en Samaria. Pero Dios le da una orden a Elías. Y entonces cuando le dice que cuando él se muestre acá, Dios va a hacer llover sobre la faz de la tierra. Ahora, usted se imagina lo que pensó Elías cuando Dios le dijo: ve, muéstrate delante de acá. Si Jezabel andaba persiguiendo a todos los profetas de Jehová, yo me imagino que él pensó: pero ¿cómo voy a ir delante de acá? Pero, ¿sabe? Elías fue obediente y se mostró acá. Ahora, fíjese que aunque Acab era malo, dice la escritura que su mayordomo no lo era, que el mayordomo era temeroso de Jehová. Y él miraba cuando Jezabel mandaba que mataran a todos los profetas de Jehová. Y Abdías, que escuchaba de primera mano la instrucción de Jezabel, él se iba y él los buscaba a los verdaderos profetas de Jehová, y dice que tomó 100 y metió 50 en una cueva y metió 50 en otra cueva, y lo sustentó con pan y agua. O sea que Abdías, amados, tiene el mérito de haber perdonado y de haber preservado la semilla profética en ese tiempo, mientras que Jezabel estaba mandando matar a todos los profetas de Jehová. Vamos a leer ahora Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces podemos ver que Elías dice acá de que reuniera a todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comían de la mesa de Jezabel. O sea, mis amados, estamos hablando de 850 profetas del diablo, si usted lo quiere decir así, de esa manera, que eran los que Jezabel alimentaba, o sea, los que comían de la mesa de Jezabel. No solo era que ella los mantenía, es que ella los instruía. Cuando nosotros estamos hablando de que ellos comen de la mesa de Jezabel, es que están siendo instruidos por ella. Cuando alguien come de la mesa de alguien, es que recibe instrucciones de esa persona. Entonces, era una guerra tremenda. Por un lado, los profetas del enemigo, y por otro lado, aquellos 100, usted recuerda, aquellos que estaban en las cuevas, porque Abdías los había guardado. Y usted dirá: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Porque esto pasó hace mucho tiempo. Pero, ¿sabe, amados? Hay lugares donde hay persecución y a los cristianos no les permiten congregarse libremente. Hay lugares donde han quemado templos. Hay lugares donde aún han asesinado cristianos por defender su fe. Ahora, amado, yo le pregunto, dígame usted, ¿no le suena similar? ¿No es esto similar a lo que pasó en ese tiempo? Que tenían que estar metidos en las cuevas porque había persecución. Y nosotros, lamentablemente, como que somos indiferentes a estas cosas. Las vemos como allá, como muy lejano. Amados, como iglesia, si nosotros no hacemos algo, nosotros podríamos caer en lo mismo. Así que nosotros necesitamos entender, número uno, que nosotros no podemos ser instrumentos del enemigo, de una influencia jezabélica para eliminar lo profético o para detener lo profético.
Necesitamos entender que como hijos de Dios, que como hijos del reino, tenemos que estar a favor de los que creen en el Señor, de los que siguen las instrucciones del Señor, de aquellos que viven conforme a la palabra del Señor. Como hijos de Dios, amados míos, no podemos estar a favor del aborto, del homosexualismo, a favor de ese montón de cosas que el enemigo ha traído en este tiempo, porque todo eso es incompatible con ser cristiano, todo eso es incompatible si somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que levantarnos de una manera guerrera contra todas esas cosas que están ocurriendo, porque sabe, lo que se está tratando de impedir es lo verdaderamente de Dios, que tiene que ver con la unción profética, que tiene que ver con el espíritu profético, para que no pueda avanzar. ¿Y usted sabe por qué? Porque la unción profética, amados, tiene la particularidad de provocar lo sobrenatural de Dios. Y cuando lo sobrenatural de Dios está operando, mire, lo natural tiene que someterse, lo natural tiene que sujetarse. Pero nosotros, todo lo que queremos manejar natural, lo queremos manejar naturalmente. A veces decimos, no, lo vemos como lejano, eso no va a pasar, no va a pasar jamás. Amados, déjenme decirles, nosotros gobernamos desde el ámbito espiritual. Nosotros somos gente espiritual y necesitamos tener dirección espiritual del Espíritu Santo para saber qué hacer, para saber cómo orar, para saber cómo interceder, para saber qué actos proféticos podemos hacer, qué guerra espiritual estratégica debemos hacer en el territorio, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que entonces podamos preservar la simiente y podamos preservar su semilla. No veamos esto como tan lejano. Leamos ahora Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amados míos, aunque Jezabel murió bajo la espada de Jehú, que era rey, sus hechos dieron origen a esta potestad. Es una potestad demoníaca que lleva su nombre. Y sabe, ella quiso cortar la cabeza de Elías y no pudo. Entonces ese mismo demonio que es Jezabel, y cual no lograrlo, operó a través de Salomé. ¿Usted recuerda? La hija de Herodías, la que danzaba, la que pidió la cabeza de Juan el Bautista. O sea, no pudo cortar la cabeza de Elías, pero cortó la cabeza de Juan el Bautista. Y yo creo que así, amados, como estaba el espíritu profético sobre Elías, sobre Juan, está también hoy. Creo que Jezabel sigue pidiendo la cabeza de los verdaderos profetas. Y hay cosas que nosotros no logramos entender. Mire, una vez nuestra madre ministerial nos compartió que hace muchos años su hijo Oscar no se había casado. Él es apóstol, pero es profeta. Su primer llamamiento es profético. Dice que él no se había casado con su esposa, ¿verdad? Y él estaba enamorado de una muchacha que era cristiana, ella danzaba, era parte de un ministerio cristiano. Pero dice mamita que ella no tenía paz, que algo en su espíritu como que la inquietaba, no tenía paz. Y no era que ella no quería que él se casara, sino, amado, yo creo que es que como padres nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el llamamiento de nuestros hijos, de cuidar a nuestros hijos. Y dice que ella miraba que él hacía las mismas cosas, él se levantaba de madrugada, iba a la torre de oración, él oraba, él adoraba al Señor, tocaba la guitarra, él hacía las cosas que siempre hacía, pero dice que cada día lo veía con vida espiritual. La muchacha estaba en otro país, pero ella miraba que él estaba perdiendo vida espiritual. Y ella se sentía con impotencia porque no sabía cómo orar, no sabía qué es lo que pasaba. Y aunque le preguntaba al Señor, pues no había recibido respuesta. Pero dice que un día
ella estaba en Costa Rica y que un profeta le llevó donde ella estaba y le dio una palabra. Y dice que le dijo, Jezabel está pidiendo la cabeza de tu hijo, el profeta. Mire qué tremendo. A veces nosotros creemos que necesitamos una confrontación que nos diga, a ver, yo soy el profeta, perdón, yo soy Jezabel. Amados, no va a pasar así, no es de esa manera. Nosotros tenemos que discernir espiritualmente, así que necesitamos activarnos espiritualmente para poder discernir lo que está pasando. Y mire, no basta con que una persona sea cristiana, con que la persona se congregue, con que usted la vea que parezca buena persona. Amados, no basta con eso. Puede ser una persona que se congregue, que parezca buena persona, muy educada, pero ¿sabe? Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Los jóvenes tienen que cuidarse mucho, porque miren, matrimonios equivocados pueden derribar un llamamiento. Sobre todo los profetas tienen que cuidarse mucho. Entonces mamita dijo, aquí yo me tengo que armar, pero Jezabel no se va a salir con la suya. Y por eso es que ella muchas veces, aunque él es apóstol, ella lo llama profeta Oscar, porque sabe, es su primer llamamiento, es profético, y es importante que él lo ejerza y que él se active en ese llamamiento, porque es muy necesario, amados, en este tiempo. Es urgente que lo profético se levante en este tiempo. Ahora, ¿sabe qué le impide? ¿Sabe qué es lo que le impide? Ok. ¿Sabe qué le impide a las personas? Este espíritu le impide mantener buenas relaciones con los parientes, con los familiares, con sus padres, con su madre, mantener una relación saludable y sometida con sus padres espirituales o sus padres ministeriales, porque tienen un espíritu de independencia. Mire, personas que dicen, no, pero yo lo hago a mi manera, yo lo hago como yo quiero, yo tengo mis propios eventos, yo tengo mis propias cosas, yo también pienso, yo también puedo hacer. ¿Y sabe por qué? Porque son incapaces de someterse a una autoridad. Son incapaces de someterse a la unción o la autoridad que Dios les ha puesto. Bueno, dije que Jezabel, su modus operandi es la manipulación y el control. ¿Sabe que la manipulación y el control pueden disfrazarse de excelencia? Una persona puede decir, no, es que lo queremos hacer todo excelente para el Señor, pero la idolatría a su vez es una forma de rebelión. Rebelión es como que yo no me rindo a Dios, pero me rindo a esto otro. Y alguien puede tener una rebelión contra lo que es verdaderamente espiritual, porque tal vez admira algo que tiene forma, pero que no es espiritual. Mire, la idolatría refleja la ausencia de la paternidad de Dios, porque se llenan de dogmas. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Mire, yo quiero que usted medite un poco en esto. Dios no ve diferencia, amados, entre un rebelde y un adivino. Pero tampoco ve diferencia entre un obstinado y un idólatra. O sea, para Dios el pecado de rebelión es lo mismo que un pecado de ocultismo o que un pecado de adivinación. Pero también el que es obstinado, aquella persona que es terca, es como que fuera un idólatra. Así de sencillo.
Mire, el rebelde dice, yo no lo hago, pero el obstinado dice, yo lo hago, pero lo hago a mi manera. Le quito y le pongo, lo hago como yo quiero. Pero para Dios, amados míos, eso es idolatría. Y la rebelión en realidad es un rechazo a la corrección, es un rechazo a la instrucción o a la disciplina o al consejo. Y se ve manifestado en actitudes, por ejemplo, de hijos hacia los padres o de mujeres hacia sus esposos, o sea, que aborrecen toda forma de autoridad. Yo quiero decir algo entre comillas. Mire, es muy importante, amados, que las esposas se sujeten a sus maridos. Algo que yo he visto mucho donde opera el espíritu de Jezabel, cuando hay mujeres que quieren mandar al esposo, que no le dan el lugar que Dios le ha dado. No quiere decir de que él mande y no la tome en cuenta. No, dice la Biblia que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y el varón como cabeza del hogar, él está sujeto a Cristo, pero la mujer debe sujetarse a su marido. Porque cuando hay una mujer que no se sujeta, amados, es una puerta abierta para que pueda operar el espíritu de Jezabel. Así que esposas, sujétense a sus esposos. Eso, amados, es para nuestro bien. Todo lo que el Señor dejó es para nuestro bien. Y mire, hay un gran peligro en la orfandad. Y no vamos a entrar más en detalle de esto, pero yo creo que es necesario que nosotros busquemos la liberación, amados, de ese espíritu de Jezabel. Algo muy importante es que nosotros debemos cerrarle toda puerta a Jezabel. No importa que usted sea muy espiritual, no importa que usted sea una persona muy madura. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cerrarle toda puerta a Jezabel y encontrar la sanidad? Bueno, primero, buscar y recibir la paternidad de Dios o la revelación de la paternidad de Dios, que es sumamente importante. Segundo, debemos renunciar al rechazo, hermanos. Debemos renunciar al rechazo y a la amargura. También es necesario que perdonemos a esas personas que nos ofendieron, el pedir perdón a aquellos a quienes nosotros ofendimos, confesar el pecado oculto, renunciar al derecho de sentirnos ofendidos, amar incondicionalmente. Eso quiere decir, no importa si te portas bien o te portas mal, yo te amo porque el amor de Dios está en mí. Impedir que las ideas destructivas bajen a nuestro corazón. Mire, hay personas que a veces les vienen ideas destructivas a la mente, pero ¿sabe? Usted las puede rechazar, usted las puede reprender y decir, te reprendo en el nombre de Jesús, yo tengo la mente de Cristo, y cambie los pensamientos, repréndalos, no los deje, porque sabe, si permitimos que esos pensamientos bajen a nuestro corazón, ahí vamos a tener problemas. Pueden convertirse en un arma mortal en contra de nosotros. Otra cosa muy importante, entrar en gratitud y contentamiento por todo lo que tenemos, por todo lo que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos, amados, tengamos gratitud. ¿Sabe que la gratitud abre la puerta a la abundancia? Aprendamos a ser agradecidos con el Señor en todo tiempo, por todo lo que el Señor nos da. Y hay un principio espiritual importante, y es que cuando nosotros cerramos nuestras puertas de acceso, aunque venga lo peor de lo peor, nunca vamos a ser afectados. Pero si nosotros tenemos puertas abiertas, amados, por algo que nos parezca muy sencillo, muy pequeño, entonces estamos dando la oportunidad para que estas cosas puedan afectarnos. Entonces nuestra responsabilidad como ministros del Señor es que podamos renunciar de manera voluntaria a aquellas áreas de nuestra vida donde sabemos que hay vulnerabilidad o que hay debilidad. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Les bendigo. Muy buenas noches para todos. Gracias, mi amada profeta, por esta enseñanza tan importante que nos vino a mostrar cómo el espíritu de Jezabel anda persiguiendo a la unción profética. Ahora vamos a contarles algo que estaba pasando
Por ejemplo, les presento a la profeta Inés de los Santos de Brooklyn, Nueva York. Ellos la semana pasada levantaron un altar de adoración, estuvieron adorando y fue algo muy bueno lo que hicieron allá en Brooklyn. Parece que está haciendo un poco de frío, mire. Mi hermana Inés, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, apóstol, Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Cuéntenos cómo estuvo. Eh, el, el concierto evangelístico estuvo un poco frío, sí, todos andábamos con jaques un poco grueso, pero la gloria del Señor estuvo en nosotros. Había poca gente porque era un fin de semana largo, o sea, había vacaciones para la gente y aparte hacía frío, pero estuvo la presencia del Señor, ¿no? Y la palabra fue soltada sobre la ciudad, que ese es nuestro trabajo de nosotros. Tenemos la tarea de evangelizar esta ciudad. El Señor nos ha tenido conquistando esta ciudad desde hace 14 años, 15 años. En la iglesia donde estaba, yo estaba pensando en el espíritu de Jezabel, cómo peleaba yo con ese espíritu en el altar, porque yo estaba pues en el altar y ese espíritu me quería sacar y yo cómo peleaba con ese espíritu, Padre amado, pero el Padre siempre nos da la victoria, apóstol, y nos ha preparado y capacitado para, esto no es fácil, esta ciudad no es fácil, hemos tenido muchos ataques, muchas enviaciones, mucho guerra espiritual, vigilias, silicio, ayuno, sin agua, sin comida, pero la gloria es para el Señor, para el Rey, porque nosotros no hacemos nada sin Él, sin su ayuda. Él es quien hace las cosas, como decía la profeta Patricia, lo único que tenemos que hacer es obedecer a lo que el Señor, las instrucciones que el Señor nos da, apóstol. Nos ha entregado ya 12 territorios, tenemos ahorita para preparar los eventos. Cada vez, cada que el Señor nos da la indicación, vamos al lugar donde nos manda. O esta vez fue la primera vez que lo hicimos en Central Park, que es el corazón de la ciudad, de esta ciudad de Nueva York. Comenzamos haciéndolo aquí en el parque de Brooklyn, donde nosotros vivimos, en plena pandemia, apóstol, en el 2020 comenzamos haciendo estos conciertos evangelísticos para alcanzar a la gente que está afuera y el Señor nos dio ese nombre, avivamiento, avivando la ciudad, apóstol. Y bueno, es una tarea un poco fuerte, pues, con lo espiritual, ¿no? Y físico también, pero bueno, estamos aquí, apóstol, para servir, para alcanzar las almas, para que las almas escuchen la palabra del Señor y que la palabra sea desatada sobre esta nación, sobre esta ciudad, la nación. Y de hecho también el Señor nos ha usado proféticamente intercediendo por las naciones de la tierra, avivamiento sobre la nación, apóstol. Bueno, gracias, mi niña. Le felicitamos por la hora que está haciendo y vamos a continuar adelante, ¿verdad? Bueno, amados, vamos a pasar a darles un manual que es la unción profética y el espíritu de Jezabel. Para que puedas tener este manual, necesitas tomar una foto a esta imagen con el código 494626 y enviarla al número de WhatsApp para que te enviemos el manual. Y ahora les vamos a regalar otro manual más. Este otro manual tiene que ver con los niños. Para los dominicales, los que tienen escuela para niños, tenemos niños libres y adultos sanos. Lo vamos a enseñar a los niños de las congregaciones. Solo tienes que mandar, después de esta imagen,
con letras, quiero mi manual para niños, para que puedan enseñarle a los niños, así que ese va a ser y le vamos a mandar el otro manual también para niños. Bueno, mis amados, ha sido un privilegio poder estar aquí con ustedes trabajando esta semana. Mañana vamos a estar atendiendo los que tienen cita para entregar sus enseñanzas. Y quiero decirle a todos los nuevos, miren, el formar parte de la escuela quiere decir que debemos de hacer todas las cosas que nosotros hacemos, porque muy pocos nuevos mandaron sus cartas de primicia. Ya solo queda hasta mañana. Si no has mandado tus cartas, las puedes mandar para mañana, pero ya no vamos a aceptar después de mañana, porque tenemos que imprimirlas. Bueno, mis amados, ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Yo me despido, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y, y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.